Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy venimos a hablar del afeitado de puntos, de esquilar los suficientes puntos del marcador para ganar apuestas, para manipular partidos, para adulterarlos. Una trama de amaño de partidos de baloncesto universitario y el crimen que trajo ante la justicia a uno de los más importantes mafiosos de Nueva York, Jimmy Burke, o conocido popularmente como Jimmy Conway en Uno de los Nuestros, el personaje de Robert De Niro, y el fascinante papel que juega en todo esto Henry Hill, el otro personaje, el que interpreta Ray Liotta. Porque sí, así es. Hoy la historia real de deporte que se entrelaza con la historia real de Uno de los Nuestros y la mafia de Nueva York, en la que se inspiró el libro y la consiguiente película. El escándalo del amaño de las puntuaciones de partidos de Boston College, hoy aquí en Passport Gringos. Y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra, como siempre, mi inestimable compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Me decepcionó tu presentación, pero Vaya. Solo por una pequeña... Pensé que ibas a empezar desde que tengo uso de razón. Siempre quise hacer un episodio sobre la mafia, sobre los gangsters. Ahí está, Es ahí como... está. Sí. Pero bueno, Ya. no te puedo culpar, no te puedo culpar. Bueno, para la preparación de este episodio me he visto por primera vez en mi vida Uno de los Nuestros, película que nunca había visto antes. No puedo creer eso, lo que le insistí a Ander para que vea esa película y yo esperando que después de verla me manda el mensaje diciendo: ¡buah, tío, me voló la cabeza, peliculón, no sé cómo estuve tanto tiempo sin verla! Y el mensaje que recibí a cambio es: está bien. Está bien, me gustó bien. O sea, muy bien rodada, muy bien filmada, muy bien editada, muy bien construida desde el punto de vista narrativo. Quizás pues, no me termina de fascinar tanto como a otros. La historia en sí mismo, un poco toda la temática de gángsters y de mafiosos, pero sí que podía reconocer la calidad de cómo está moldeada, cómo está dirigida, cómo está ejecutada, eso desde luego, y no, eso se notaba. David, usuario @David Acosta, cuando describía así la película, dijo, la estás explicando en plan como si fuese Borat, en plan que está muy bien grabada y no sé qué y tal, y narrativamente. Pero no, sí, la verdad es que dentro de no ser quizás mi tipo de película favorita, sí que me pareció una muy buena película. Quiero que en comentarios... en comentarios, sí. O sea, ningún problema en que la gente me abrase de forma totalmente justificada. Lo que acaba de decir Ander Iturralde. Yo volví a ver la película para el episodio y también por gusto. Sí, o sea, David la volví a ver antes de verla yo. Y que es que era en plan, buah, es que peliculón, es que qué buena es. La veo todos los años. Es mejor que la anterior. La veo todos los años y cada vez que la veo es mejor que la anterior. Y este fin de semana que pasó vi Casino, que también la veo todos los años. Generalmente veo primero Goodfellas y después veo Uno de los Nuestros o Buenos Muchachos en Latinoamérica. Y luego veo Casino, que se llama así en todas partes. Y sí, esa simple, Casino para lo cambiaron. Todo el mercado. Y Casino me parece objetivamente mucho mejor película. Casino es una barbaridad. Es una barbaridad. Uno de los Nuestros. No pensaba que ibas a tener tú muchas películas por encima de Goodfellas, tal y como estabas hablando de ella. Hay muchas por encima de Goodfellas, de Scorsese hay varias, pero Casino, quizás Goodfellas es la más icónica y la más cool, la más... póster, si se quiere, y Casino. Claro, o sea, yo no había visto la película, pero claro, al viendo la película se ha reconocido como 20 memes dentro de la película. O sea. Claro, muy parodiada, es comercial incluso, sin ser comercial es comercial, es el póster.
Casino es una película mucho más académica, mucho más seria. Y eso que Buenos Muchachos es seria. O Goodfellas, o Uno de los Nuestros es seria, pero Casino le da. De hecho, la película y el libro ni siquiera comparten en inglés el mismo título. Porque juegan, sobre todo viendo la película en inglés, juegan con dos conceptos o dos terminología, que es wise guys, que es como los sabiondos, los listos, los pillos. Los listos, claro, los listos. Y luego Goodfellas como, sí, o sea, los buenos muchachos, como en Latinoamérica, los amigos, uno de los nuestros. Un poco, Los es un compadres. Poco el concepto, los compadres. Los compadres, exacto, ese rollo, ese exacto, sí, exacto. Y sí, es un poco difícil y tal, pero es que incluso eso de la película, del título del libro, el título de la película y ese cambio, e incluso cómo está el diálogo escrito y demás, sí que hay esa pequeña distinción entre los dos términos. Pero sí. Y salen varios actores de Los Soprano en papeles secundarios que andan por ahí. Siempre que veo Uno de los Nuestros, Buenos Muchachos o como se llame, o Casino, descubro secundarios que antes no había visto. Siempre le descubro algo. Pero bueno, con la excusa de este episodio... De hecho, la mujer de Henry Hill, sin ir más lejos, que ahora no recuerdo el nombre de la actriz. Lorraine Bracco. Lorraine Bracco, ahí está, Lorraine Bracco. Es la psicóloga de Tony Soprano. Pero al principio de la película aparece Polly. Es el que va a la tienda. Bueno, al principio de la película. Todo lo que le insistí a Ander para que vea esta película es para hablar de lo de este episodio, que a mí realmente no es que me fascine la historia. Ahora vamos a hablar, vamos a profundizar en o sea, lo fascinante incluso es un poco lo que he explicado en la introducción brevemente, cómo está atado a la historia en sí mismo que tira abajo al personaje de Robert De Niro, en la vida real, Jimmy Burke. Yo solo quería que Ander vea Uno de los Nuestros y busqué un tema que lo obligase a ver Uno de los Nuestros. Es una excusa para culturizar a Ander cinematográficamente. Sí, y para hablar de Uno de los Nuestros, básicamente. Esto de Henry Hill es una excusa para hablar de Uno de los Nuestros, que Ander vea películas y que vea películas buenas. Pero antes... Sí. No, porque para el programa no tengo problema en vérmelas. Como si siento que hay un propósito detrás de ver la película, lo veo. Si es por gusto, no lo hubiera visto. Eso es lo peor, eso es lo criticable. No lo hubiera visto. Ahora, si es por un episodio, vamos. Igual tiene que ver con deporte, tiene que ver con cultura pop. La mafia forma parte de la cultura pop de Estados Unidos y sobre todo de Estados Unidos para españoles. Porque bueno, Uno de los Nuestros es una película que forma también parte de la cultura pop española. Todos tenemos el póster entre Yo comillas. Sin haber visto la película entendía los memes más a grandes rasgos. O sea, incluso yo que no la había visto tenía la consciencia de la película, de lo que iba más o menos. Exactamente. Bueno, pero antes de empezar hay algo más importante, Ander, que el cine. Hay algo más importante que las apuestas. Hay algo más importante que el deporte, que es el futuro de nuestro país. Es el futuro de nuestro país porque Joe Biden decidió por fin, o decidieron por él, que dé un paso al costado. Detalles sin importancia, David, no te pierdas en los matices. Ya no había forma de que ese hombre se postule nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Ya era demasiado todo lo que estaba haciendo y decidieron apartarlo. Y ahora Kamala Harris es su sustituta. Hay que ver si puede con Donald Trump. Lo curioso es que en su primera aparición pública ya se confundió las dos Coreas. Quiso decir Corea del Sur, dijo Corea del Norte. Bueno, como de Guatemala a Guatepeor, no sé. Claro, Villa arriba, Villa abajo, o sea... Sí, y en nuestra ausencia también sucedió el atentado, el intento de homicidio a Donald Trump. Pero es que ha pasado una cosa curiosa con eso, David, que eso ya es de la semana pasada. Sí, quedó viejo. Ya, la gente se ha olvidado. O sea... Hasta de la conspiración. Hasta de la conspiración se olvidaron. No hubo tiempo... Parecía que iba a haber una conspiración, pero apareció lo de Biden, ya está, se opacó. Sí, es como... Pero es que incluso ya antes de lo de Biden ya es como... Bueno, le ha rozado la oreja, ya ha hecho la aparición con Hulk Hogan en la convención republicana. Y como... Claro, cuando le disparan y no le matan, va a ganar de calle, el mártir, tal. Y tampoco está jugando mucho con eso, es como... No. Pasaron en 2 semanas, me había olvidado lo de Hulk Hogan, que de hecho lo hablamos.
Y me había olvidado, o sea, ha pasado tanto en la política norteamericana que no nos da tiempo a No, hay que hacer un episodio aparte, un extra, tal, para solo, o sea, recapitular todo eso. Especial porque elecciones. De nuevo se entrelaza con el deporte. Aquí Hulk Hogan, Sí. o sea, y Dana White, y Linda McMahon, y personajes de índole bastante bueno, de índole muy diversa y de moralidad cuestionable, pero Dios mío. Van a estar muy entretenidas las elecciones a presidente en Estados Unidos, me parece. Sí. Y hablando de Hulk Hogan, hablando de la hija de McMahon, hablemos un poco. No, en este caso, la mujer, o sea, que son un poco mujer de cara a la galería, pero en este caso es Linda, que ya era, o sea, política republicana. Bueno, la mujer de Vince McMahon, hablemos de lo que sucedió estos días en Raw, o en SmackDown. No, SmackDown en los ambos, viernes. Sí. Raw los lunes. SmackDown los viernes, Raw los lunes son los dos programas con diferente nombre de WWE. Bueno, lo que sucedió con Liv Morgan, una luchadora a la que los que siguen Paz por Gringos saben que uno apoya desde que era así chiquitita. Desde que era chiquitita y que sin embargo ahora está cada vez acercándose más a la consideración de estrella. Estos días tuvo ahí un plano, se giró y un plano y demás, y tipos como Luigi Wrestling y Alex Gómez, amigos de este canal, parece que se subieron al carro de Liv. Parece que ahora están todos subidos al carro de Liv Morgan. Correcto, Me llamaron loco. Con Dominic Mysterio sigue siendo, en términos de acción luchística, como diría nuestro amigo Alex Gómez, acción en el cuadrilátero, una chica, bueno, con ciertas limitaciones, no es una atleta prodigiosa, no es súper técnica, pero, bueno, tiene un atractivo innegable como superestrella de la WWE, y bueno, ahora mismo un personaje principal, campeona con el título, y que se va a enfrentar en una decena de días a Rhea Ripley, su archienemiga, su ex compañera por parejas. Sí. Y con el hijo de Rey Mysterio, Dominic Mysterio, como un poco el amor, o sea, la figura de amor central en este triángulo amoroso. Que se dejó bigote, por cierto, Dominic Mysterio. Sí. Correcto. No sé. El tipo que apoyó a Liv Morgan, que tenía bigote antes, era yo. O sea, fíjate cómo hace más de un año vengo diciendo que es candidata a ser superestrella de la división, y ahora está pasando. Y los que me llamaron loco van a terminar arrodillados a mi pronóstico. No va a haber más remedio. El que sabe, el que la ve, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Efectivamente. El que sabe, sabe. ¿Por qué? Porque soy un wise guy. Wise guy. No guy. No, wise guy. No, lo habías dicho bien. Sí, wise guy. Sí, bueno, sí, porque soy un wise guy. Porque soy un wise guy. Sí, soy de Brooklyn. No es un lugar la familia de Brooklyn no es que sea una de las más importantes. Esta es la historia gira en torno a la familia Lucchese, que no es de Brooklyn. Creo que es más de... Corrígeme. O sea, se movían, creo recordar, entre Brooklyn y Queens, o al menos esa zona ya en lo que es la isla. Ah, bueno, isla, como, no es, entonces son... Porque Los Sopranos, si no me equivoco, están más orientados hacia lo que es New Jersey. Y estos, aunque no se considera, entre comillas, Long Island, sí que está en la isla, es parte de la ciudad de Nueva York que está en la isla como tal. Y diría que se mueven en esa zona, al menos como se explica en la película, se desarrolla en la película. Literalmente, yo pude haber sido gente. Aquí lo tengo, no, justo Brooklyn, sí, o sea que es donde Henry Hill llega un poco asciende dentro de la mafia italoamericana, siendo él medio irlandés, lo cual también es una trama en sí misma, una subtrama que se desarrolla más adelante en la película, pero sí, con diversos personajes. Sí, todo lo que tiene que ver con el universo uno de los nuestros o con la película está inspirado en una historia real. Algunos nombres se cambian por cuestiones obvias, para no tener problemas con la mafia, temas de derechos y todo ese tipo de cosas, pero Henry Hill, el personaje que interpreta a Ray Liotta,
está inspirado en el verdadero Henry Hill, mismo nombre. La historia se asemeja bastante a la realidad, obviamente un poco con azúcar, le pusieron un poco de IVA para hacerla más interesante, más mítica, pero todo está basado en una historia real, de cómo Henry Hill desde pequeño quiso ser mafioso, tuvo ese sueño a lo largo de toda su vida, lo terminó cumpliendo, fue muy amigo de Jimmy Burke, que es el personaje de Jimmy Conway, que interpreta a Robert De Niro en la película, que era un gángster pesado de verdad, era un gángster peligroso. Sí, que digamos, o sea, que dentro un poco de lo que es toda la jerarquía, es casi como, es el número uno, o sea, siendo como un número 2 de la pirámide, era como el número 1 del día a día. Sí. Estando luego como siendo el definitivo, gerente. El que no... Sí, el que no se metía, o sea, luego tienes el definitivo que no se metía un poco en los problemas rutinarios del día a día, que era Paul y Cícero, ¿no? Que es el personaje de Paul Sorvino en la película. Era como el gerente y Paul Sorvino era el CEO, si se quiere, claro, si le vamos a poner rangos. Y Henry Hill era un vendedor aventajado, haciendo como si estuviésemos hablando de ventas. Era un mafioso, era un gángster, pero no era un gángster pesado, era más un... no sé cómo decirlo, se metía en cualquier delito que hiciese falta, pero no era alguien que te iba a mandar a matar o que te iba a matar y demás. Podía tener ese tipo de acciones, pero no era mucha labia, se movía muy bien un poco entre líneas, utilizando una metáfora. Era un golfo. Efectivamente. Se sabía manejar. Uno de los nuestros está centrado en el histórico robo a Lufthansa, a la compañía aérea, donde se robaron varios millones de dólares. Siempre se dijo que se robaron más de los que se declararon, como suele pasar en este tipo de robos, de atracos. Y a partir de ahí el personaje de Robert De Niro, Jimmy Burke o Jimmy Conway, empezó a asesinar a todos sus cómplices para que no lo delatasen. Henry Hill, cuando se enteró de eso, declaró ante el FBI, contó todo lo que sabía para evitar ir a la cárcel y termina como testigo protegido. No estoy haciendo spoiler, es la historia, si no vieron uno de los nuestros. Es la historia, a ver, o sea, y de nuevo, es como, a ver, si tenéis interés en ver una película de 1990, sí, vedla antes, claro. O sea... Sí, no hay más. Yo la estoy resumiendo, no contando partes de la trama, los detalles que la hacen además entretenida, pero básicamente es eso. Sí. Henry Hill hace lo que no hay que hacer en la mafia, que es ser soplón, que es lo que es botonear, como se dice en Argentina. Soplón, sí. Termina como testigo. Lo cual también es una de esas cosas que, sí, no seas soplón, pero a la que a la que ya nos cae bien te matamos igual, ¿eh? Sí, o sea, esos códigos son esos códigos medio absurdos, porque... Sí, es un poco... O sea, si me dices que, en plan, te protegemos pase lo que pase mientras no te chives de nada, vale. Pero cuando estás empezando a matar a todos, ¿qué quieres? ¿Que no se chive, cabrón? Venga ya. Es que además, dentro de las relaciones con la mafia, te sueltan la mano en cualquier momento. No hay... Exacto. De hecho... Sí. Henry Hill estuvo en la cárcel y en la cárcel no se hiciera un cargo, entre comillas, como correspondía de la familia de Henry Hill. Entonces, ¿cómo es? Yo no digo nada, voy a la cárcel, me como unos años por ti, pero tú no... Es como... Esos códigos de la mafia son unos códigos un poco... Sí, o tienes códigos o no los tienes, cabrón. No los puedes tener a medias. O sea, ¿qué es esto? Exactamente. Es también importante decir que voy a decirle Jimmy Conway porque es el... Sí, Jimmy Conway, es más fácil, sí. Conway, sí. Tanto él como Henry Hill no eran italianos, por lo que no podían hacerse... Eran medio italianos, medio irlandeses, ese era el problema. No eran puras sangres italianos. No podían ser elegidos para formar parte de la familia como corresponde, es decir, como para formar parte de la familia y ser, entre comillas, intocables. Si eres de la familia, eres intocable, es decir, tu ascenso como mafioso termina pasando a formar parte de la familia, convirtiéndote en un miembro que tiene otro tipo de derechos que no tienen los Henry Hill o Jimmy Conway, por poner un ejemplo. Sí. Tommy DeVito, el personaje que interpreta a Joe Pesci, sí era italiano de ley y sí podía formar parte de la familia. De hecho, era otro de los que andaba tanto con Henry Hill como con... Sí, digamos, la película gira en torno a ellos tres como trío, que son Henry Hill, Tommy DeVito, Jimmy Conway, interpretados por Liotta, Pesci y De Niro. Bueno, Tommy DeVito sí podía ser parte de la familia, vean la película, pero esta historia
que vamos a hablar ahora, del escándalo de apuestas deportivas en el Boston College, transcurre antes del robo a Lufthansa. Como buenos gángster iban haciendo pequeños atracos, pequeños trabajos, unos de contrabando, otros de robos, otros de apuestas, otros de... Todo lo que fuese ilegal seguramente los tenía como protagonistas. Y esto que le vamos a contar transcurre meses antes, en el año 78, al famoso robo de Lufthansa. Lo curioso es que Jimmy Burke, el personaje de Robert De Niro, Jimmy Conway, no termina en la cárcel por lo de Lufthansa, sino por lo que le vamos a contar ahora. Es decir, lo que lo termina llevando a prisión no es el mayor robo de la historia de los Estados Unidos, sino un tema de apuestas deportivas, ni siquiera de la NBA, sino de los colegios, de los college, que es un poco triste y ridículo. Sí, efectivamente. Es que, claro, ocurren muchas cosas y, claro, lo que entrelaza estas dos historias es, curiosamente, el paso, bueno, inicial y único de Henry Hill, el personaje de Ray Liotta, por la cárcel. Porque esto, dentro de toda la película hay un momento dado en el que una cosa se descuadra mucho antes de lo del robo a Lufthansa y todo lo que es, digamos, el epicentro, el colofón final, robo final de la película. Henry Hill acaba en la cárcel y ahí es donde conoce pues eso, a gente del mundillo, que obviamente él ya era un mafioso, pero bueno, creas todavía más conexiones estando en la cárcel, y es en la cárcel donde él conoce a Paul Massey, que era, digamos, una especie de mafiosillo, no de la misma entidad, con lazos en la ciudad de Pittsburgh. La ciudad de Pittsburgh, que está, bueno, al oeste del estado de Pensilvania, que de Nueva York, pues no sé, pueden ser 6 horas, 6-7 horas, algo así. Que desde fuera de Estados Unidos puede parecer mucho, eso está cerca. Claro, está al lado. Y claro, pues ahí es donde surge ese lazo con Paul Massey, que era pues, otro criminal que en su caso pues está también en la cárcel, al igual que Henry Hill, en una cárcel en Massachusetts. O sea, ellos están en la cárcel cerca de Boston College, que es un poco lo que crea el lazo con la universidad, si no me equivoco. Y claro, es donde se conocen y luego pues hay una pareja de hermanos, también un poco dentro del mundo de las apuestas. En aquella época las apuestas eran ilegales como tal, no, o sea, en Estados Unidos, no como son ahora, que tienes anuncios de apuestas hasta o sea, durmiendo, te ponen anuncios. Pero en este caso los hermanos Rocco y Anthony Perla, bueno, pues se les ocurre esta trama de amaños de partidos que, como explicaba en la introducción, no eran amaños exactamente como tal, no era, digamos, jugar con el resultado o el ganador del partido, sino en un deporte como el baloncesto, digamos, la cantidad por la que ganas, lo que se conoce en el deporte americano, el concepto que se conoce en las apuestas americanas como the spread, que es como el margen de puntos por el que gana un equipo. Se establece como un margen del que sea probable o no que un equipo gane o pierda, y si cubre ese margen, es decir, cubre ese margen o puede ser más puntos, pero que cubre el mínimo, es lo que se delimita, y ahí sobre lo que empiezan a apostar. Que apuestan a que cubran o no ese margen. Dice, pues Boston College va a ganar de 8 puntos. Y ahí el objetivo es ganar de menos de 8. Ganar, pero por menos de 8. O sea, es importante que tienes que ganar, no vale perder, pero ganar por esa diferencia exacta. Y ahí es donde entraba un poco las artimañas y un poco toda la ingeniería de los partidos para que Boston College en universidad, en partidos técnicamente amateurs, no son técnicamente profesionales, son sí partidos oficiales que se apuestan, pero efectivamente no, los jugadores no cobran, no son trabajos como tal, y en aquella época, pues sí, así como hoy en día ya hemos llegado a un punto en el que los jugadores pueden cobrar incluso de la universidad, aunque bueno, es un poco... ocurre de manera un pelín difusa, pero bueno, la clave es que ahora los jugadores pueden, digamos, obtener dinero a partir de un poco su nombre, de su marca, de sus derechos de imagen, que antes ni siquiera podían. No es que no te pagas a la universidad, que eso puede ser hasta comprensible dentro de que pues, estás
obteniendo una educación, etcétera, pero uno de los grandes puntos de contención, una de las grandes polémicas, era que los jugadores ni siquiera podían hacer nada implicado a su nombre. Eso, pues como explicamos en la historia de Johnny Mansell, de no puedes firmar camisetas, no puedes lucrarte en base a tu nombre, que ese era uno de los grandes puntos de debate y controversia. Pasa que en esa época, estamos hablando final de los 70, incluso la mayoría de los jugadores no jugaban en los equipos de la universidad con el objetivo de ir a la NBA o convertirse en profesionales. Claro. Era como se puede hacer en España cuando uno va a la universidad y juega al fútbol las tardes libres. Sí. Era algo más como complementario, como para pasar el rato. No estaba el objetivo en la NBA porque no era ni tan rentable ir a la NBA en ese momento, ni había no se le daba tampoco tanta bola a eso. Había jugadores que pasaban a la NBA, pero no era el objetivo, como ahora. Claro, sí, no eran ligas ni tan lucrativas, incluso, bueno, proporcionalmente hasta cierto punto la NFL sí, pero incluso la NFL era muchísimo más pequeña entonces de lo que es ahora. Y con la NBA y el baloncesto sucedía todavía más. La NBA en los 70 era una liga, sí, una de las 4 grandes entre comillas, pero una liga relativamente pequeñita, claro, que tenía, sí, los Celtics y tal, pero no había llegado a ese punto de eclosión que llegaría luego ya en los 80 con Larry Bird y Magic Johnson y luego ya definitivamente con Michael Jordan en los 90. Era a una escala mucho menor esos años de Boston College 78-79. Es que hoy en día el que juega en el equipo de básquet del Boston College, el que juega en el equipo de básquet es candidato a ir a la NBA. O sea, está en la universidad para jugar al baloncesto y pegar el salto y convertirse en profesional. En esa época, el que estaba en el baloncesto podía ir a la NBA o podía dedicarse a la carrera que estaba estudiando, podía salir y nunca más jugar al baloncesto. No era tan... Entonces se justifica un poco esa búsqueda de ingresos extra de alguna u otra manera. Me llama la atención lo de los contactos en la cárcel, porque de ser ahora, así como cambió la cosa en el baloncesto, hoy seguramente en la cárcel no hubiesen organizado un amaño de partidos en la NBA, sino que hubiesen montado un podcast. Hoy creo que... hoy sería, vamos a montar un podcast, ¿no? Hay mucho de lo que hablar, un podcast carcelario. Creo que no hay, debería haber un podcast contando vivencias de lo que sucede en prisión. Lo dejo por ahí. No me acuerdo el nombre del podcast, o sea, en la cárcel no como tal. A ver, a medias. Mi amigo Nando Vila, que es un productor de, bueno, en su momento de podcast y ha ascendido a series y películas en Hollywood, hace unos años, o sea, produjo un podcast que ahora no me acuerdo el nombre, lo voy a intentar buscar luego, si no lo pondré en la descripción del episodio, que es básicamente una serie de podcasts como de crimen, en el que, digamos, consiguen darle un teléfono móvil en el que graba notas de WhatsApp a una persona que estaba en una cárcel en Carolina del Norte, y que, digamos, crean un podcast a partir de las notas de voz que envía a esta persona desde la cárcel, con un móvil que le consiguen dar a través de un dron en la cárcel. O sea, en plan, se lo dejaron caer. No está arreglado, o sea, le mandan el dron, sí, no está arreglado con la cárcel. Le mandaron un dron, le consiguieron dar el teléfono móvil, él me enviaba como notas de audio y así llegaron a crear un podcast. Voy a buscar el nombre y si no lo encuentran antes del final del episodio estará en la descripción, pero digamos, esa era la premisa de una persona haciendo un podcast unidireccional, él solo desde la cárcel, pero mandando notas de voz y creando un podcast de crimen a partir de eso. Es excelente, quiero que lo pongas en la descripción porque le puede interesar a alguien. Una cosa, un disclaimer ahora mismo, esto es para los que lo están viendo en YouTube, la imagen de Ander se quedó congelada. Se escuchó todo a la perfección, pero la imagen se quedó congelada. Ahí volvió. Ahí está. Volvimos. Sí, entre el calor y del verano en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur. David tiene frío. Pero entre eso y, o sea, internet y tal, que a veces puede jugarnos una mala pasada. Sí. Ahí está, pero Henry Hill. Eso está. Sí. Henry hizo contactos con los hermanos Perla en la cárcel para amañar partidos de baloncesto universitario. Nos quedamos ahí. Efectivamente. Los hermanos Perla, en este caso, consiguen, hablar o establecer este plan
con un chico que, si no me equivoco, era originario de Pittsburgh y que fue a estudiar a Boston College en el estado de Massachusetts, cerca de Boston, como el nombre bien indica. En este caso era Rick Coon, que era un poco pues el encargado, el jefecillo dentro del equipo de baloncesto, porque él era estudiante de la Universidad de Boston y integrante del equipo de baloncesto, y es a través de él como se diseña esta trama. Rick Coon, pues, es el encargado de hablar con el resto del equipo. Bueno, en este caso hablar con el capitán y, si no me equivoco, el base de aquel equipo, que era Jim Sweeney. Que sepamos, no hay relación, porque ya sé por dónde vas a ir. Iba a inventarme un parentesco para después decir que no. Iba a decir, no, es el tío de Sydney Sweeney, que curiosamente, claro. Pero no. Pero bueno, puede ser que es fácil de recordar. Sí, o sea, a ver, Sydney Sweeney, o sea, no me acuerdo de dónde es, pero yo sé que le he visto lanzar el lanzamiento, el pitcheo de honor en un partido de Boston. Mira, ella es de Spokane, Washington, así que de Boston no es, pero yo sé que le he visto en un partido de los Red Sox a ver, hacer un saque de honor, pero bueno. Hasta hace 2 años o un año, nadie había visto a Sydney Sweeney, y los que la habían visto no se habían fijado en ella. Su explosión en redes, o sea, su explosión se debe a lo que se publica en redes sociales. Bueno, la gente le vio en una serie relativamente popular que era Euphoria, y a partir de ahí redes y... Hubo un hilo, hice mal en no guardarlo, hubo un hilo donde se desmontaba a Sydney Sweeney. De hecho, todas las mentiras, las teóricas mentiras que supuestamente contó. Por ejemplo, estoy hablando de memoria, si alguien conoce el hilo que lo ponga en comentarios. Ella siempre dijo que fue una escuela de alto rendimiento para gente con capacidades, para, como se dice, superdotados o lo que sea. Y en realidad fue una escuela a un curso donde había 8 o 10 alumnos nada más. Es todo como un hilo donde van desmontando cada una de las cosas que siempre dijo Sydney Sweeney, como para decir que es como un fenómeno armado y que tiene mucho IVA, como la historia esta que nosotros estamos contando ahora, para justificar hablar de buenos muchachos o de uno de los nuestros. Ahí está. Sí, así que sí, es algo que eso, Sydney Sweeney pues tiene sus cosas, pero en este caso James Sweeney tenía sus cosas todavía más. Justamente tiene sus cosas. Porque, y claro, aquí es donde la historia, y hay pues, diferentes versiones de cómo ocurre todo. Está la versión de Rick Coon, de James Sweeney, de otros integrantes del equipo, del propio Henry Hill. Pero bueno, la historia cuenta que Rick Coon, que era el lazo entre los dos mafiosillos, los hermanos Perla de Pittsburgh, y el equipo, y digamos toda la idea de hacer esta trama de amaños en Boston College, pues convence a Jim Sweeney para ir a hablar, creo, con uno de los dos hermanos Perla, si no me equivoco, sí, uno de los hermanos Perla, que en este caso, a través de su conexión con Paul Massey, que era el originario de Pittsburgh que compartió condena con Henry Hill en la cárcel, pues, o sea, se reúnen todos con Henry Hill presente en una habitación de hotel en algún lugar de Boston. Y ahí es donde todo se desarrolla. La versión de Jim Sweeney, que él no lo termina de ver claro, Jim Sweeney es un poco el prototipo de estudiante muy correctito, de persona muy correcta, que no se mete en líos, que aquí un poco por excesiva buena persona se puede decir, acaba un poco involucrado en este barullo. Que claro, ahí está un poco las dos versiones de... ¿Te crees al Jim Sweeney ultra pringado? Porque, o sea, en el personaje de ultra pringado uno se lo puede creer, y luego está un poco la versión de exagera el personaje de pringado, claro, para digamos, reforzar su papel de inocente o su papel de persona que siguió la corriente de esta trama y de Rick Coon y toda esta idea de amañar los partidos por, el miedo de lo que le pudiesen hacer. Al final estás tratando con mafiosos ya de una cierta entidad, cuando involucras a gente como Henry Hill, que pues según Jim Sweeney había dejado caer que sé dónde vive tu novia, sé cómo se llama, etcétera.
Henry Hill luego tiene su versión de nada, esto no ocurrió tal, pero a ver, Henry Hill también, embustero profesional, así que... Tampoco hay que creerle a Henry Hill. Pero, bueno, la cosa, Henry Hill dice, nada, nos drogamos todos y, estuvimos todos de acuerdo y salimos de ahí todos contentos. Bueno, las diferentes versiones. En el medio, yo creo que está en el medio. Puede ser, sí, puede ser en este caso. Y, pues a partir de ahí, entra ya en movimiento, pues, la trama de amaños de partidos, que al final, pues, es importante que si son amaños, involucrando apuestas un equipo entero, suele ser importante que tengas al menos a más de uno en el equipo. Y aquí la idea de Rick Cohn, que creo que era uno de los pivots, pues involucras al base, porque para controlar la puntuación de un equipo de baloncesto, seguramente sea importante tener una figura como la del base, sobre todo en aquellos años. Y que, digamos, al final es un deporte, bueno, a diferencia del fútbol, es más controlable porque es 5 en vez de 11. Eso, elimina muchas... El fútbol... Sí, no digo que en el fútbol no ocurra, digo que en términos logísticos es más fácil lidiar con 5 personas que con 11. Y eso hace que, bueno, hay menos variabilidad y tal, tienes que lidiar con menos gente que va a dar por saco. Y aquí en este caso, pues... empieza la temporada y demás. Y claro, Jim Sweeney, pues ahí de que él no quería, que tal, que sí, tal, era mucho de la trama, un poco de cómo se recapitula esto en uno de los documentales sobre el tema. Y que un poco es uno de los documentos, el documental que, digamos, expresa, da un poco todos los diferentes puntos de vista, porque, pues obviamente, Jim Sweeney ha tenido una vida exitosa, vendió una empresa de software, vive una vida... Bueno, de Bill Gates, de poca monta, claro. De persona así un poco, pues esto, muy pringadillo, muy pardillo, que se le daban bien pues el software o lo que sea, vendió la empresa en el momento que había que venderla en los 90 e hizo pasta de la que sigue viviendo a día de hoy. Pero bueno, pues empieza la temporada, empiezan los partidos y ahí ya empiezan ya las suspicacias de no, yo no quiero, no, ya nos hemos comprometido, ya no sé qué, y empieza a haber... ya problemas en los partidos que no terminan de, precisar o no terminan de acertar con... Tiene que ser de tanta puntuación y empieza a haber problemas y acaban, creo que ganan uno de los primeros partidos por demasiado, luego se reúnen otra vez como, a ver, chavales, no nos toquéis los cojones, o estamos o no estamos. Claro, no, o estamos o estamos. Claro, no estaba la opción de no estar. No era algo colaborativo, era... Claro, estamos Es que había dinero en juego, la mafia, sabiendo que tiene... La mafia funciona así, o los partidos arreglados funcionan así. Tienes controlado los jugadores, apuestas una cantidad importante porque tienes garantizado el éxito. Sí. La mafia llegó a perder con esta reticencia de Sweeney, del tío de Sidney Sweeney, a jugar para lo que correspondía, que era ganar por una diferencia menor a la que marcaba el spread. Sí. Exacto. Los amenazan y empiezan a jugar como corresponde. Ahora, acá también hay una cosa, no es tan difícil. Si no querías Sidney Sweeney eso, hacete lesionado o salí cuando el equipo Sidney no. Bueno, es mi amigo Sidney. Hazte lesionado o no juegues, porque tampoco te están pidiendo que juegues a perder. Al menos hasta ahora no te pidieron que juegues a perder. Te pidieron que levantes el pie del acelerador cuando vas ganando y mantengas una ventaja. Que no es algo tan traumático si te pones a pensar que te amenazaron tanto a ti como a tu novia. No es algo tan dramático. Vas a ganar, no cobras sueldo, no hay primas, no hay nada. No pasa nada. No le lleves la contraria a la mafia. ¿No? Sí, exactamente. Yo entiendo, yo entiendo la tensión del momento, ya tener que estar involucrado en la mafia y que eran, márgenes un poco pequeños también, siendo un deporte de tanta anotación a la que pierdes el control de una jugada y tal, y de nuevo, es una responsabilidad de precisión bastante grande, que ahí entiendo que estás un poco en esa tensión constante y es como que tienes ese estrés añadido encima. Pero eran buenos. Sí, eran buenos, eran de su división y tal, eran uno de los favoritos, fueron a hablar con uno de esos equipos que tenían un poco la sartén por el mango. Porque claro, a nosotros dos, a Usu, Álvaro y Iñaki, formamos un equipo de baloncesto y nos dicen tienen que ganar por 8 puntos
Y nosotros no somos capaces de ganar por 8 puntos, ni por mucho dinero que nos den. Estos, Sí. lo normal era que ganasen sus partidos. El tema es que lo tenían que hacer por una diferencia menor. No era algo tan difícil de conseguir. No era algo que les iba a suponer mucho esfuerzo. Más allá de ir tanteando la diferencia de puntos. No era que estaban obligados a ganar y no tenían capacidad para ganar. Eso. Efectivamente. Un breve impasse. ¿En qué posición jugaríamos los 5? Es buena. Y Álvaro pivote. Yo veo a Iñaki pivote porque es más alto. Álvaro pivot. Iñaki a la pivot y pivot. Álvaro a la pivot. Ahí porque, o sea, corpulento y tal, un poco más bajito, pero que mete bien los codos y tal. Sí. Usualero. Y luego ya. Usualero. Sí, claro, es como. O sea, yo tengo claro que tú eres el base. O sea, O jugamos escolta. a tú son. Sí, puede ser. Y entre Usu y yo, a ver cuál es el escolta, a ver cuál es el alero. No, o sea, escolta un eres poco tú. ahí. Eres tú. Uso Vale. es más alero. Uso es alero. Vale, bien. En Me un gusta. partido de baloncesto, yo sería más escolta que base, pero te lo acepto. Podría asumir la responsabilidad. Yo te pondría a ti de base, que eres más tiempista. Bueno, puede ser. Eres más Sí. ordenado, más de acomodarías todo. Yo Pero, tendría- o sea, un poco, creo que base y escolta como en los Bulls de Jordan, ¿eh? Claro. En plan de... No, me pongo de la pivot y juego como... no, bueno, sí. Claro, yo soy Steve Kerr y tú Michael Jordan, o sea... No. Yo tengo más personalidad de Dennis Rodman que de Jordan en el básquet. Ya, bueno, sí, pero ya igual pero por posición y tal. Ya, ahí igual nos falta un poco de liderazgo, no sé. Ahí, Sí, no sé. en el básquet no es mi elemento. No es mi elemento. Ya. Un poco diferente. Pero bueno, sí, volviendo. Rebobinando a la trama. Claro, tienen las dificultades en el primer partido y ya para los siguientes, creo, 2-3, ya es como, vale, ya está más o menos fluyendo. Han involucrado al que era el máximo anotador de aquel equipo, se dice. Bueno, se dice que involucran. Hay, de nuevo, versiones cruzadas, pero involucran a Ernie Cobb, que era pues, el máximo anotador de ese equipo. Rick Conner era uno de los jugadores interiores. Jim Sweeney el base, etcétera. Y ahí ya es como todo ya empieza a funcionar como debe hasta... Claro, lo curioso de todo esto, porque a ver, es un escándalo fuerte dentro del deporte, de amañar partidos, pero creo que realmente aquí llegamos, o sea, a un cuarto o quinto partido y ya esto, si no me equivoco y tengo el timeline cronológicamente acertado, esto no es una cosa de meses, esto es un mes y pico, o sea, se resuelve y se viene abajo. Porque llega un partido contra el gran rival de Boston College, que era la Universidad de St. John. La Universidad de St. John, que es otra de las universidades que está en Nueva Inglaterra, en el clásico noreste católico. americano. El derbi católico. Derbi católico, ahí está, sí, con los San Juanes, los St. John's. Y claro, tienen ese partido... Que claro, aquí es cuando empieza ya a ver la controversia, porque ahí, si no me equivoco, el favorito para ganar era St. John's. Ajá. Pero, claro, es el gran partido. Y dejarte ganar, porque tienes que dejarte ganar por la cantidad de puntos, por lo que ya está, digamos, favorecido en las apuestas, el favorito es St. John. Y Boston College y Jim Sweeney tenía que dejarse ganar ese partido. Y en este partido es donde se dice que Jim Sweeney se lava las manos cuando se van ganando en el último cuarto y se sienta y tal, o sea, finge una lesión, lo que decías antes, finge la lesión al banquillo y que ocurra lo que tenga que ocurrir, en plan, yo me quito de medio que soy mejor que mi suplente y tal, y a ver si así esto ocurre, pero sí que hace un poco ahí el acto de, aquí ya, o sea, esto se está descontrolando. Y claro, lo curioso de cómo se supone que ocurre toda esta trama, pues claro, era siendo el derby, uno de los partidos más importantes de toda la temporada, donde más dinero había acumulado puesto y tal, más incluso que en aquel primer partido que no va bien. Jimmy Burke, o sea, Robert De Niro está ahí apostando fuerte a que ganaba. No, espera, claro. No, he cruzado la versión de... Claro, no, era favorito... Espera, Tenía ¿cómo que era la ganar por cosa? 3 puntos el otro colegio. Eso, tenía que ganar por 3 puntos el otro colegio y gana por 2. El problema es que gana por 2 el otro colegio y ahí es donde... Es verdad, que no, me había cruzado... Gana el otro colegio por 2 puntos y claro, se lía la de Dios, a excepción de... Porque claro, Robert De Niro, Ray Liotta, todos apostando a eso, que ganaba St. John de 3, o 3 o más. Y gana St. John's de 2 y el único que había apostado a que St. John no cubría el margen, el mínimo del margen, era
el señor de Pittsburgh, Paul Massey, al que Massey, en este caso no relacionado con la ex de Illo Juan, Paul Massey involucrado con Henry Hill, o sea, que se lo huele, que estos se están cagando y que no, y que estos no son de fiar para una trama de estas características, apuesta a que no va a cubrir St. John el margen y él se lleva toda la pasta mientras que palman ahí todo el dinero. Robert De Niro, Ray Liotta, Henry Hill, o sea, todos estos personajes de la película, imaginároslos perdiendo pasta porque esto no sale como tiene que salir y ya desarman todo y bueno, no hay, o sea, no se cagan a nadie, porque para ellos ya es un paso positivo en su evolución personal, pero sí que tienen un poco ese ya evento definitivo, ese partido contra St. John's, por el que St. John's gana de 2 puntos en vez de 3 que tenía que ganar, y desarman todo, pero bueno, deja todo pues con ese follón ahí un poco expuesto, porque luego pues toda la relación que hay con Henry Hill y demás, y ya un poco los federales, el FBI que ya estaba detrás, ya estaba intentando perseguir a... Bueno, ya estaban persiguiendo a Henry Hill y a toda la mafia por lo de Lufthansa. Llegan a Henry Hill y Henry Hill empieza a hablar. Porque a Henry Hill le gustaba hablar y le gustaba irse de la lengua. O sea, lo curioso de Henry Hill, la persona real, en entrevistas con él, es que, o sea, así como Ray Liotta, y es cierto que hacia el final de la película ya va perdiendo más el control y ya es como un degenerado que ya, o sea, no es ese tío guapo, apuesto, que está como un paso por delante de todos. Por la adicción a las drogas, efectivamente. Las drogas le empiezan a hacer perder facultades. Ya no es ese tío súper carismático que tenía a todos detrás, un poco siguiéndole en términos positivos. Y claro, pues en la historia real, pues Henry Hill le pillan, como le pillan en la película, y empieza a contar. Y así como muy de pasada cuenta lo de Boston College, que es algo que no se había filtrado, que había ocurrido, que lo habían deshecho, que ya no habían seguido, no habían matado a nadie. Y podía haber ido eso y sin problema. Pero empieza a hablar, cuenta al investigador principal que, curiosamente, o sea, el personaje del FBI que habla con Henry Hill y con su mujer en Goodfellas, en la película, es el agente de FBI de verdad. O sea, él se interpreta a sí mismo en la película, luego salen en el documental sobre la historia de Boston College y explica cómo pues Henry Hill empieza a hablar de todo esto y es, o sea, ¿cómo? ¿Esto? O sea, porque ¿qué dice, es esta historia de la que no sabemos nada? Porque dice, y después nos fuimos a Boston a mañana partido. Lo dice como algo paralelo, sí, claro, algo... lo dice así como de pasada. Él no está ni pensando y ellos se quedan como, espera, ¿cómo? Esa parte no nos la sabíamos. Y claro, pues empiezan a investigar, a tirar de la manta, llegan a los de Pittsburgh, a los hermanos... ¿cómo se llamaban? Perla. Eso, los Perla, exacto. Los hermanos Rocco y Anthony Perla en Pittsburgh. Y claro, ahí es cuando ven la oportunidad de poder trazarlo todo de vuelta hasta Robert De Niro, hasta Jimmy Burke en la vida real. Que eso, o sea, le podemos implicar por esto, porque no podemos implicarle por lo de Lufthansa, porque tal, no sé qué. Y le pudieron implicar a través de esto. Pues van y tocan la puerta de todos. De Rick Cohn, de Jim Sweeney, que fue un poco Henry Hill a efectos prácticos, contó todo lo que sabía Rabies, como no quiero movidas, les contó todo a los agentes. Implicó, pues esto, se chivó de Rick Cohn, que era un poco el cabecilla de toda la trama, y que al final... Lo curioso es que Rick Cohn y Jimmy Burke, el personaje de Robert De Niro, pese a uno ser un capo de la mafia que se habría cargado a decenas de personas, acaban teniendo la misma cantidad de condena, porque al final, para poder justificar, darle todos los años posibles a Jimmy Burke, tienen como que darle más todavía de lo que sería razonable a Rick Cohn, al jugador de baloncesto, para poder así llegar, es decir, es como un daño colateral de a ti te vamos a dar más años y tal para poder justificar darle más a porque no tenemos nada más con lo que pillarlo, aunque sabemos que él era uno de los principales
culpables del robo de Lufthansa y bueno, todas, supongo, las muertes posteriores, ¿no? Pero Sí. por las que no podían implicarle como tal. Y es curioso, sí, de cómo un poco se desarrolla eso y de forma, o sea, salvando todas las distancias y siendo casos muy diferentes, como también a O.J. Simpson termina yendo a la cárcel por estafa, Claro. no por asesinar a su exmujer y a su novio. O al ídolo de tu ciudad, Al Capone, que va por evasión de Efectivamente, impuestos y no por otro mafioso. grandísimo ejemplo, al que le pillan por evasión de impuestos y no por todo lo gordo. No O por sea, todo le lo que pillan había al hecho. final. Sí, exacto. por Ahí el tecnicismo. problema de Jimmy Conway fue no haberse cargado a los que no quisieron amañar los partidos. Lo hubieran agarrado igual, porque Henry Hill se hubiese ido de boca, Sí. pero al menos Sidney Sí. Sweeney no hubiese declarado. Es Sidney Sweeney, ya está, Efectivamente. es Sidney Sweeney. Sí, sí, no, efectivamente, ¿no? Y es curioso cómo, sí, se desarrolla y cómo hay ese lazo de dos historias reales, que sí, en Goodfellas, en la película, estará dramatizado hasta cierto punto, pero digamos que muchos de la serie de sucesos ocurren No, no, en esa cronología, básicamente, está inspirado en la historia real, en los hechos reales. sí. Y como es el mismo agente del FBI encargado del caso, es el mismo que tiene esa conversación con el personaje de Ray Liotta, con Henry Hill, y su mujer en ese despacho en el que les habla de, sí, tú aquí quieres, o sea, a ver, aquí tenéis, os salís o sea, y os va a asesinar o entráis en el programa de protección de testigos, que es, bueno, como cierra finalmente Goodfellas y como Henry Hill habla sobre que, pues sí, salvo el pellejo y tal, pero que es muy aburrida la vida en los suburbios americanos idílicos, ahí en la casa con jardín y tal, y que ya no estás ahí metido en todo el follón. Y una cosa que cuenta el agente del FBI en el documental también es como, que esto creo que no se resalta en la película suficiente, Henry Hill en el programa de protección de testigos, además de su mujer y sus hijos, quería meter como a 2 o 3 amantes también dentro del propio programa de protección de testigos, que es como, hijo de la gran puta. O sea, vamos a ver. Bueno, dale una. No puedes concede tener una. tanta caradura, cabrón, o sea. Igual duró poco, o sea, estuvo en el programa de protección de testigos, pero volvió a delinquir y volvió a tener problemas con la justicia. No se Sí. quedó muy tranquilo, no se retiró del crimen después de haber, eh, Correcto. Sí. ¿cómo es denunciado? No, haber soplado todo lo que habían hecho sus compañeros de andanzas. Exacto. Y luego, pues esto acaba pues en el documental. El documental también tiene una escena un poco que yo cuando lo vi es como, a ver, y esto creo que también vuelve a algo que tú me dijiste antes de ver el documental, que, claro, el documental, además de tener muchísimas escenas de Goodfellas, de la película, Sí. como para darle un poco más de entidad y de peso y fuerza Claro. al documental en sí, tiene una escena que es muy de, o sea, tengo la oportunidad de hacerlo y vamos a hacerlo, aunque queda un poco violento, que es como reunir a Henry Hill con el Paul Massey de Pittsburgh, de ¡guau, qué buenos amigos los mafiosos estos! Que a saber a cuánta gente se cargaron. Y hay como, ¡guau, tío, así por los buenos tiempos y tal! No, es agua pasada lo de que te chivaste de todos nosotros y nos mandaste a la cárcel y tal. Es como una cosa un poco, o sea... Lo que el documental, que es Playing for the Mob, no dijimos el nombre, o sí, Playing for the Sí, Mob. Playing for the Mob de ESPN en el 30 de 30, sí. No es de los mejores documentales de ESPN que hay, estamos de acuerdo. Sí, la historia también es un poquito rocambolesca, de nuevo, tiene que como volver constantemente a la película como para Es que tener esa fuerza. El documental está hecho para hablar de la película, igual que este episodio está hecho para hablar de la película, sin más. Se ve que el director del documental o los que hicieron el documental son fanáticos de Goodfellas y quisieron hacer el documental porque se nota en cómo está editado y demás, que quisieron meter escenas, darle el aire como de la película. Jugaron a eso y bueno, le salió eso. ¿Es entretenido el documental? Sí. ¿Es de los mejores? No. Estamos de acuerdo. Sí. Tiene su aquel. Y curiosamente, dentro de toda esta trama, claro, yo investigando, más allá del documental, sobre la historia, me he encontrado con una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es que
en el documental, pues se habla básicamente de 3 jugadores implicados. Luego hay un cuarto jugador negro cuyo nombre no apunté y no recuerdo ahora de memoria. Que cuando empieza a salir el escándalo, curiosamente, Estados Unidos a principios de los 80, se dice que, bueno, se denunciaba como escándalo de amaño de partidos en Boston College y los 2 como principales eran los 2 jugadores negros. Es como, a ver, vamos, y uno no tenía nada que ver, no había estado... Pero... Ernie Cove era uno que más o menos sí, y el otro es como, a ver, que yo aquí no sabía nada. Yo fui a hablar con me decía que no, con Jim Sweeney, me decía que no sabía nada. Claro, Sweeney era rubio y era blanquito y tal, y Rick Cohen también era blanco. Y era como, y claro, y como que pusieron su nombre, pues, tiene que ser el negro el que ha hecho la fechoría esta. Pero bueno, sí. Hay un documental hay una serie documental de Netflix que se llama Juego Sucio. No sé el nombre en inglés, Dirty no sé cuánto, que cuenta la historia también de amaños de partidos en el baloncesto norteamericano, no esta, sino una un poco más reciente, y la modalidad o la metodología era más o menos la misma. No me acuerdo el nombre, es de Juego Sucio, pero no me acuerdo el nombre del capítulo, del episodio, del equipo o de la universidad. Sí, a ver, amaño de partidos. Sí, a ver, sí, os lo tengo aquí delante, a ver si tiene la descripción para los crímenes. Que es algo habitual en el deporte en general. Sí, es decir, esta no es la única historia, desde luego. Esta tiene la cosa de estar ligada a la hiper mega historia de la mafia de Nueva York y Goodfellas y todo esto, pero sí hay más casos, y esto que decías de Juego Sucio de Netflix, este otro documental también lo exploraba. Pero sí, a lo que quería llegar con esto era pues eso, que había en el documental, hablan de, o sea, entrevistan a estos jugadores que ahora no recuerdo su nombre, pero que él no está implicado. Y luego, pues eso, investigando más, descubrí que originalmente, claro, en Wikipedia, en diferentes noticias que salieron en torno al documental y antes del documental, que recapitulaban este suceso, había el nombre de un cuarto jugador que no sale en el documental, y que el editor dueño de una página, awfulannouncing.com, que es una página sobre los medios deportivos en Estados Unidos, y que habla, pues hace reviews de documentales, de películas de deporte, que hace análisis de comentaristas y tal, que habla mucho, pues, de lo que es un poco el negocio de los comentaristas y de quiénes son los comentaristas que están en una cadena, en otra, etcétera. Y el responsable de esta web y propietario de la web, que se llama Ben Koo, escribió un artículo haciendo una reseña sobre el documental Playing for the Mob, en el que decía que le sorprendía que no se mencionase en ningún momento el nombre de este cuarto jugador, que sale en Wikipedia y en otros muchos sitios como una figura implicada, como un jugador también implicado en aquel suceso en Boston College. Y este jugador se llamaba Joe Streeter, y claro, y este jugador pues no estaba implicado, y un lector de aquella reseña del documental en awfulannouncing.com del documental Playing for the Mob le escribe, creo, un email diciendo: oye, que has mencionado el nombre de este chico, que dices que te sorprende que no lo hayan mencionado en el documental, y lo que ocurre es que ese chico nunca estuvo implicado porque no jugó aquella temporada con Boston College. Este Joe Streeter fue jugador de Boston College antes, o sea, la temporada anterior, la 77-78, pero ya no estaba en el equipo el año en el que ocurre esta trama de amaños. Y Ben Koo, de esta web de Awful Announcing, empezó a investigar sobre el tema y logró trazar el origen de por qué Joe Streeter, que no ha estado, o sea, el documental, valga la redundancia, se documentaron bien y nunca mencionaron su nombre, a pesar de que en muchos sitios de internet sí que salía, porque no estaba. Y investigando de dónde había salido el bulo de este chico, Joe Streeter, estaba involucrado, y el origen se traza a Wikipedia en sí mismo, y que de muchos artículos o muchos reportajes que se habían hecho acerca de este suceso años después de lo que ocurrió en Boston College,
mencionaban el nombre de este hombre sin haber investigado más allá. Es decir, todo se trazaba de vuelta a Wikipedia. Todos los diferentes artículos señalaban, es decir, todos eran después de una edición, de un cambio que se hizo a la página de Wikipedia de aquel suceso en el que se añadió su nombre. Y nadie sabe por qué. Y empezó a investigar nadie sabe por qué su nombre se añadió, porque sí, de la nada un día, y pues lograron trazar la IP de la persona que lo había editado y lo trazaron a una tienda que se llama Goodwill, que es una tienda a la que vas y donas ropa y la revenden y tal, es como estas tiendas de ropa de segunda mano, que es una cadena estadounidense. Y alguien en Massachusetts, no sé, alguien querría implicarle, no se sabe quién ni cuándo, no se llegó a esta persona, pero editó Wikipedia para añadir menciones a esta persona, Joe Streeter, en la trama cuando él se había ido el año antes y nunca había tenido nada que ver en aquella temporada. Claro, es como si entran ahora y dicen David Mosquera, implicado aquel año cuando, estuviste en la universidad, sí, pero no tenías nada que ver ya con ese año en el equipo. Y era curioso y hacía pues en este otro artículo pues una reflexión general sobre, bueno, un poco el estado del periodismo y tal, y como todas las menciones que se hicieron a esta persona se trazaban todo, tenía que estar todo trazado de vuelta a Wikipedia, que era la fuente original, porque alguien anónimo había hecho ese cambio a Wikipedia y que permaneció así durante años, hasta que ya después del documental y se hizo esta investigación paralela sobre este nombre y ya se quitó, se editó y se puso correctamente que él no estaba involucrado, pero durante años estuvo ahí en Wikipedia como uno de los culpables cuando nunca había sido el caso. Y lo curioso es que tratando de localizar a este hombre, no lograron localizar ni a la persona que hizo los cambios en Wikipedia, ni a Joe Streeter en cuestión, que se fue de la Universidad de Boston el año anterior, y ni en la Universidad de Boston ya tantos años después lograron localizarle, no sabían, incluso la gente que estaba involucrada en aquella época pues no sabían por qué se fue exactamente y tal. El caso es que se fue el año anterior y nadie nunca ha vuelto a saber de él desde 1978, ni dónde vive, ni si sigue vivo o no. Pero es una historia muy curiosa que investigando sobre esto, mira, hay este pequeño otro personaje que alguien en Wikipedia ha querido... Alguien lo puso. Con una cuenta en Wikipedia logró editar para, digamos, manchar su nombre sin ningún tipo de causa aparente. Pasa que lo que tiene Wikipedia es que si no hubiese salido el documental... Sí. Posiblemente seguirían atribuyendo a Streeter formar parte de esto. Pero tampoco los podemos culpar, porque suponte que nosotros no salió el documental, nos ponemos a investigar sobre esto, todos los artículos van a Wikipedia y tú al ver un artículo, no sé, en la revista, no te digo Sport Illustrates, pero una revista o un blog importante de periódico que pone el nombre, ya lo das por bueno. Salvo que hables tú en persona con Sidney Sweeney y le preguntes, ¿este tipo estaba implicado? Y te va a decir, no, no sé quién es, ni siquiera estaba. Es muy difícil. Ahí no es tanto un problema. Yo eso no lo digo, digamos. Claro, porque yo en general tengo una opinión, creo que bastante mejor de Wikipedia, lo que tiene mucha gente, Yo entiendo que Wikipedia al final no es perfecto. Al final, un sistema así de base de datos mundial. Pues sí, que además ejerce que pues es una, entre comillas, ONG, de que no está hecho como un negocio, que no está hecho para él. La Wikipedia para mí es lo que dice Michael Scott. Cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede escribir cualquier cosa sobre cualquier tema. Es lo mejor del mundo. Correcto. Eso es lo que dice Michael Scott. Exacto. Y siendo eso verdad, es una base de datos absolutamente increíble. Sí que va a haber cosas inexactas y va a haber fallos dentro del sistema. Pero digamos, no, es que Wikipedia es una mierda. Wikipedia como tal, como concepto, es algo real, es un pequeño milagro dentro de todo el mundo de Internet, y como con los años, pues cada vez es más caótico todo, porque hay cada vez más intentos de desinformación o información cruzada, y que digamos, tiene esa vulnerabilidad a que sea, maltratada por gente que, bueno, pues voy a escribir esto. Y claro, a no ser que hagas la investigación hasta ese punto, nadie lo va a hacer. Pero claro, no había en este caso pues ninguna referencia anterior, sino que se añadió su nombre sin referencias, porque así como Wikipedia tiene un montón de pequeñas referencias, este hombre no lo tenía. Así como, por ejemplo, el reportaje original de Sports Illustrated de los 80 no mencionaba su nombre, pero alguien años después en Wikipedia, 28 años después de
del escándalo quiso añadir su nombre porque sí. Es como igual alguien alguien que le conocía, que sabía, que estaba como... que estuvo Unos colegas bromeando. Estaban claro, exacto, un colega bromeando que le pone ahí, por lo que sea y tal, y es como... Y no se ha podido trazar hasta la raíz, pero... Bueno, me hiciste acordar de un dato que es café para cafeteros, que le va a gustar a los futboleros que escuchen este episodio. ¿Te acuerdas de Adrián Colunga? Un mítico delantero. Del Recreativo de Huelva, del Getafe, entre otros. Exactamente, bueno, en la famosa guía AS de la Liga 2008-2009, que es una gran edición de la guía AS, porque cada foto, cada ficha tenía puesto un comentario que podía ser gran goleador, o aparece en los momentos clave, o defensa fuerte y seguro. Tenía también comentarios un tanto peculiares. El de Adrián Colunga, por aquel entonces en el Recreativo de Huelva, decía lo siguiente: dile a los colegas que no inflen tus datos en la Wikipedia. Y esto yo recuerdo cuando vi la guía AS, lo primero que hice fue entrar en la Wikipedia de Adrián Colunga para ver por qué. Y tenía unas cifras goleadoras que ni Ronaldo. O sea, tenía unas cifras goleadoras que no se ajustaban a las reales. Entonces alguien, Adrián Colunga, su representante, sus amigos o algún fanático del Recreativo de Huelva o de cualquier otro equipo había editado sus datos en la Wikipedia. En una época donde las estadísticas o los datos de los jugadores, de algunos jugadores, los tenías en la guía Marca o en la Wikipedia, porque no estaba Transfermarkt, no había tantas páginas con datos fiables. Estaba 0-0, que era una página, pero era muy difícil. Yo Transfermarkt me acuerdo la primera vez que entré, no sé por qué me acuerdo de este dato de mierda, a ver. pero entré creo que en el año 2011 por primera vez, buscando, porque yo era muy friki en aquella época del fútbol, o sea, buscando, creo que era el nombre de un jugador que era checo, que se llamaba Lukas Zelenka, en la Liga Turca. Buscando, me llevó como a Transfermarkt, como, anda, ¿qué es esto? Y ya a partir de ahí, Transfermarkt, pero me acuerdo, creo que el año 2011, creo que él jugaba en el Manisaspor turco. Lukas Zelenka, es como yo descubrí Transfermarkt hace todos esos años. Tú imagínate en la época de los blogs, cuando estaba Ronaldinho, 2005, 2006, 2007, 2008, en esa época que no estaba tan extendido el uso de este tipo de webs, buscar datos de un jugador rumano que jugó en el Figueres, buscar los datos, la trayectoria, los goles, los partidos, era muy difícil y era muy poco fiable. Entrabas en Wikipedia y tenías que tener un acto de fe o tratar de chequearlo con alguna otra página. Hoy en día, si querés saber los goles que metió Adrián Colunga en los alevines, seguramente lo encuentras. Seguramente alguien ya lo cargó. En esa época era difícil y Wikipedia, a fin de cuentas, es lo que es. Hay mucha gente que le mete IVA a las historias de Wikipedia. Hay bastante... Cuando conoces una historia y entras en Wikipedia, te das cuenta de algunos errores o de inexactitudes. Inexactitudes, sí. Es que hay gente que no controla, es imposible controlar todo. Claro, la idea es buena. Por mucho que haya un cierto control, una revisión y tal, es tan enorme, o sea, como base de datos, como páginas de esto, de millones de cosas, que va a haber cosas que se van a filtrar, que no deberían filtrarse y que van a quedar ahí, pero... Se me acaba de ocurrir ahora, porque hace 10 años seguramente no pasaba, pero visto cómo está la sociedad actual, determinados sucesos históricos o determinados hechos históricos, lo que deben ser los artículos de Wikipedia con una revisión, al día siguiente otra revisión, al día siguiente otra revisión, al día siguiente otra revisión. Claro, sobre todo los puntos de debate, de cuál. Exactamente. Claro. No sé, Ucrania-Rusia, me gustaría entrar al artículo que detalla el conflicto y ver el historial de cambios, porque debe ser de un lado para otro, pum, 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 igual que Palestina-Israel, Real Madrid-Barcelona, Negreira, no sé. Cualquier cosa. Los grandes conflictos del siglo XXI. Exacto. Porque antes, o al menos ya estamos cerrando, no tengo el recuerdo de que se cuestionase tanto todo desde dos miradas distintas. Era como, el hecho histórico es está ahí el hecho, lo discutimos, pero no me genera tanto como para entrar y modificarlo en Wikipedia. Yo creo que hoy la gente tiene ganas de entrar y empezar a modificar artículos de Wikipedia. No se me había ocurrido a mí. No sé si meterme a modificar algunas cosas. La página del PC Fútbol, David, hay que ponerse a eso de Wikipedia, cuidado.
No, lo que tiene que ser. No, basta de PC Fútbol. Dejemos hasta que no salga el PC Fútbol, basta de PC Fútbol. Basta de PC Fútbol, no hay más, basta. Suficiente, ha habido ya suficiente PC Fútbol. Hablando de otros podcasts, el que mencionaba al principio, que lo he encontrado, del podcast Desde la Cárcel, producido por mi amigo Nando Vila, para iHeart Podcast del año 2021. Se llama El Transportista. Es un mismo feed, estará el link en la descripción de Spotify, Okay. en el que subían versión en castellano y en español, todo lo mismo, y entre paréntesis tienes episodio español, episodio inglés, para la gente que quiera escuchar. ¿Lo traducían? O sea, los protagonistas. Sí, lo traducían. Es que ahora no recuerdo si la versión original creo que era en español, porque creo que el hombre en cuestión con quien hablaban, a ver, lo tengo aquí, Beto Coral, era un hijo, creo que uno de los participantes en el cártel en Colombia. Sí. Beto Coral es el protagonista. Que un poco post Pablo Escobar, la muerte de Pablo Escobar y un poco todas las ramificaciones que hubo, etcétera. Y él un poco lo cuenta desde esta cárcel en Carolina del Norte. Y hay hay un narrador y tal. Y ahora no recuerdo cuál era, si es un poco traducido, cuál de cuál, pero vamos, tienen los dos. Yo me acuerdo de escucharlos en su momento. Tanto la versión en inglés como en español estaba muy bien producido. Así que es una muy buena premisa. Sí. Porque estaba bien. lo que decíamos de en broma de los podcasts carcelarios, en Argentina hubo un youtuber, no podcast, un youtuber que se llama Pablo La Mazmorra. Es un gran naming, hay que decir que es un gran naming. Que hace videos contando, o hacía videos hace tiempo, llegó a aparecer en televisión un par de veces, desde una especie de su cuarto, pero decorado como si fuese una celda, contando experiencias de la cárcel, peleas, cómo se hacen las facas, los distintos códigos y demás. No es un mal formato, una mala idea para hacer un podcast entre compañeros de celda. Sigo pensando que hoy en día lo hubiesen hecho. Sí. Si un día voy a la cárcel, seguramente salga con un podcast. Salga con un socio para hacer un podcast. Hay un tercero, o sea, yo, usuario @ y el nuevo. Y pasa que no voy a poder grabar con ustedes estando en prisión. Claro. O Claro, sí, no sé, usuario depende @ y yo vamos a tener que hacer esto y y la pachanga Twitter a la vez. Claro. Sí, que feo para tener un compañero de podcast que termina en la cárcel, porque es como... A ver, tú te quedas afuera, es bueno porque supongo que las visitas suben, porque es como todo. Pero claro, no puedes seguir grabando episodios porque está en prisión. Tendrías que hacer una versión... Bueno, si alguna vez entro en la cárcel, sigue haciendo el podcast solo. Vale. Hablando, contando cosas mías de prisión que sean o no verdad. Hay que rentabilizar eso. Y luego cuando salgas, volvemos al ruedo. No, cuando salga ya me mando por mi cuenta para hablar de lo que... Me hago un podcast de prisión ya también, bueno. Pero bueno, recapitulando, esta historia fue medio una excusa para volver, porque llevamos unas semanas de inconsistencia entre Copa América. La Eurocopa nos ha llevado por encima, luego PC Fútbol, luego nuestras diferentes agendas. Ha sido complicado, gente. Agradecemos vuestra comprensión como suscriptores de este canal, de este podcast. Que es el único de los podcasts de los que todos ustedes escuchan y escuchamos nosotros, que no sé qué pasó de la temporada 1 a la temporada 2 sin parar. Sin parar. 33 episodios y a la semana siguiente aparecimos con la segunda temporada. ¿O no? Sí. Efectivamente. O sea, nosotros no descansamos de una temporada a la otra. No hay parones, no hay nada. Parones, esto siga. Todo sigue. Ahora, la semana que viene habrá otro episodio. Esta semana estás escuchando este episodio o están escuchando este episodio. Lo dice y no hemos grabado nada todavía, ¿eh? Va a haber otro episodio y luego hay una semana de parón porque tengo que viajar de nuevo por trabajo a Centroamérica. Pero bueno. Podríamos grabar dos, pero por lo menos nos ha costado grabar uno. Que también volví a Twitch Renaldiños. La pachanga está de vacaciones de nuevo. Porque ya que sí, con el especial del PC Fútbol, que está teniendo más éxito que cualquiera de las dos temporadas anteriores. Sí. Eso me gustó decirle a Usu
había que hacer un episodio de PC Fútbol, un serial del PC Fútbol. Él no quería y terminó dándome la razón. Porque el tema es bueno y visto desde Twitter es algo distinto. Porque hay un montón de videos en YouTube que lo analizan desde el punto de vista de juegos y demás. Hubo otros que tomaron nuestra cronología. Y luego está lo que hizo Remember, que es espectacular, que hizo un documental sobre el PC Fútbol, que podría estar en cualquier plataforma. Si no lo vieron, no vean la pachanga tuitera. O sea, pasen por la pachanga tuitera, pongan un like, suscríbanse y demás. No vean los episodios de PC Fútbol. Vean el video de Remember, es 1 hora, 1 hora y media, no me acuerdo cuánto dura, pero se pasa rápido y es espectacular. Es un documental. Un documental sobre PC Fútbol 8. Vean eso. No vean otra cosa de PC Fútbol. Vean eso. Ahí está. Pero dad like en la pachanga y suscribirse y dejad comentario aquí, dad like aquí, suscribiros aquí y compartid el programa. Si os ha gustado cualquier cosa, dejádnoslo en comentarios, que os leemos a todos, contestamos a la mayoría. Y nada, estaremos encantados de seguir con el diálogo en la caja de comentarios como siempre. A David le podéis seguir en @Ronaldinho, también @AndersHoffman. Y nada, en todos nuestros proyectos, en todo este universo de podcast, de alineación indebida, la pachanga, Twitter, luego paquetes, saber y empatar, balones a guerra, no sé, muchas cosas. Mucho tiempo libre. Busquémonos una vida. Vivamos la vida, tanto podcast, tanto Twitch, tanto Twitter, tanto... Basta. No, basta, no, pero aquí es estamos. divertido. Es divertido. Y la gente va y vive su vida con nosotros en sus oídos. Y ahí les acompañamos, que también es muy bonito. Pero nada, eso, volveremos pronto. Voy a dejarlo en pronto por si acaso. No hagamos lo del PC Fútbol. Y nada, David, gracias. Gracias a ti, Ander. Ahí está, David Mosquera, Ander Iturralde, ha sido un placer y hasta que nos volvamos a reencontrar, esto ha sido Passport Gringos. Chao.